La tercera transformación fue la Revolución Mexicana. Como ustedes saben, después del triunfo de la República, después de la muerte de Juárez, después de las luchas intestinas entre los distintos grupos que habían triunfado sobre el experimento imperialista de Maximiliano y de los conservadores, ocurrió lo que se conoce como el Porfiriato, un periodo que duró más de 30 años, en donde Porfirio Díaz encabezó el proceso de fortalecimiento y descentralización del Estado mexicano, que logró la pacificación del país a fuerza de hacer un uso intensivo del ejército, que logró acabar con los movimientos de resistencia en las distintas regiones, que ejerció una persecución y represión feroz contra todos los opositores, que prohibió las libertades políticas, que pasó encima de la Constitución, que hizo que algunos de los grupos que más se opusieron a esta política capitalista de centralización y de entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras, hizo que esa resistencia popular de los trabajadores, de los campesinos y de los indígenas fuera objeto de una feroz persecución. Entre los ejemplos más ominosos de esta política genocida está la brutal represión en contra del pueblo yaqui, que resistió durante decenios el avance de los colonos que querían arrebatarles sus tierras y el uso de sus aguas del río Yaqui, que los exterminaron, que los persiguieron, que los deportaron masivamente al sureste mexicano a trabajar en condiciones de semiesclavitud, y que vieron cómo sobre ellos se cernía la fuerza del Estado mexicano, que quería acabar con esa heroica tribu indígena que resistía. También los otros ejemplos ominosos de esta política de persecución contra todas las oposiciones fueron las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que, como ustedes seguramente recordarán, fueron masacradas de manera inmisericordia por el ejército porfirista, por las fuerzas rurales, y que incluso en el caso de los obreros de la mina de Cananea en Sonora contaron con el auxilio de una parte de los Rangers de Estados Unidos, que se combinaron con el ejército mexicano para acabar con los mineros huelguistas. Por eso la Revolución Mexicana fue nuevamente una enorme movilización popular, un movimiento que secundó con miles de hombres y mujeres el llamado de Francisco I. Madero a las armas, y que solamente en 6 meses de revolución logró poner fin a la dictadura porfirista. ¿Qué es lo que estaba detrás de esta lucha de Madero? Estaba el deseo de justicia, estaba el ansia de tener tierra, estaba la aspiración de contar con un trabajo digno y con un salario decoroso. Estaba el grito de la población mexicana por tierras, por justicia, por libertad, por acceso libre a la educación, por garantías sociales, por libertades políticas. Esta Revolución Mexicana tuvo una enorme repercusión porque fue un movimiento triunfante, un movimiento encabezado por líderes como Madero, como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, como muchos que son menos conocidos, que tuvo la participación de miles de mujeres que también se sumaron a los ejércitos libertarios, y que después de 10 años de lucha lograron acabar con lo que se conoce como el antiguo régimen, y lograron establecer una constitución que fue un ejemplo no solamente para México, sino para el mundo, porque fue la primera constitución que estableció como parte fundamental del texto constitucional las principales demandas sociales: el derecho a la tierra,
el derecho a la educación, el derecho a condiciones laborales dignas para las y los trabajadores y una serie de libertades que significaron un parteaguas en la historia de México.